Ecomedios. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y oyentes que nos escuchan todos los miércoles acá por la AM 1220. Nuestra vía de comunicación es el WhatsApp, porque es el que más fácil se pueden comunicar hoy en día, que es 011 30 37 6895. 3037 6895. Aguardamos con ansiedad el llamado de ustedes para poder responder las preguntas o las inquietudes que tengan. Buenas tardes, doctor Ricardo Buscheri. Buenas tardes, Jorgito. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy con la dirección, como corresponde, del verdadero y único dueño, que es el señor Jorge Enríquez. Esperemos que tengamos una muy buena semana. Doctor, ¿qué opina? Muy lindo el recibimiento, pero no soy el conductor, el único líder, conductor y estas cosas que ha dicho mi querido amigo Buscheri, que surgen del corazón más que de la razón. Muy bien. Usted me aprecia, doctor. Me encantó eso, me encantó. Se lo puedo repetir para que lo adopte, pero su... No, suficiente. No me haga llorar, doctor. No, pero pasa el tiempo. Y si no, es muy vasto su mi amigo va a hacer un cuac allá. Un perro que ladra, algo me va a poner. Claro, ahí empezó nuestro amigo Gerardo, detrás de... Ahí está, bien, con sus arreglos musicales. Y Horacio Fernández, que siempre, como incansablemente productor de este programa, estoicamente nos aguanta cuando le decimos alguna sugerencia o algo. Bueno, vamos a tocar los temas del día. No sé si está conectado también el doctor Osvaldo Pérez San Martín o no, el ingeniero, el productor agropecuario Pablo Torello, tampoco lo veo, así que vamos... Está bajo el agua, Torello. No diga eso porque está medio mal el tema este. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Esta suerte de presidente que había parecido como renovado en su intención de buscar puentes de diálogo, buscar encuentros con dirigentes de la oposición. Cuando hablamos de la oposición siempre hablamos de la oposición constructiva, porque descartamos totalmente al kirchnerismo, porque sabemos que el kirchnerismo es todo lo que hemos venido hablando todos estos años. Está encarnado en la figura retórica del Club del Helicóptero. Directamente lo que tienen es un propósito obstruccionista. El otro día alguien se equivocó cuando dijo que dijo que el presidente tenía el pasado por futuro, quiso el pasado por que el futuro por el pasado. La frase de Borges famosa que decían que los peronistas tienen todo el pasado por delante. El presidente dijo lo mismo, evidentemente se equivocó cuando lo decía, porque que decía que él tenía todo el pasado por delante. Yo dije, bueno, me parece que no piensan cuando hablan muchas veces que la frase de Borges es la que encarna, la que define mejor al peronismo, diciendo que tienen todo el pasado por delante.
Y esto es así porque cuando uno escucha hablar, bueno, no solo el tema Bragado-Perón, sino que hoy presentan propuestas esotéricas que ni siquiera solo comparables con la del excéntrico nuevo alcalde de Nueva York, Mamani, que ha ganado ampliamente en las elecciones por 9 puntos, con propuestas que son desopilantes desde todo punto de vista, porque se está realizando promesas que son imposibles de cumplir. De ese tema vamos a hablar de Mauricio Macri, vamos a hablar de un evento que hubo ayer del foro de ABCEB que dirige el amigo Dante Sica, y bueno, ya lo veo a Pablo Torello, a nuestro querido amigo que está ahí, así que le damos la bienvenida y que se sume a esta amable reunión. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Ricardo. Hola, Horacio. Hola, Jorge. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Nos preguntábamos con el profesor acá con el tema del agua, ¿no? Que nos está preocupando supuestamente a ustedes, a los productores. Sí. ¿Quieren que hable un poquito? Es justamente lo que queríamos, porque digamos a la gente que vos en este momento estás en la localidad donde vivís de Bragado. Exacto. Yo no vivo, o sea, a veces hay confusión. La ciudad se llama Bragado, el partido lleva Bragado. Yo vivo 40 kilómetros al norte de la ciudad de Bragado, en el partido de Bragado, pero vivo en el campo. El norte del partido de Bragado y el este del partido de Bragado no tienen problemas porque es una cuenca. Al partido de Bragado lo cruza todo de diagonal de sudoeste a noreste, una cadena de médanos, que todo lo que cae a la derecha tiene salida al salado, todo lo que cae a la izquierda no tiene salida, y es esta cosa que está pasando ahora, que hace como una especie de embudo. Bragado es como un pozo donde drena todo lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, por el canal San Emilio, de General Villegas, que a Villegas le entra agua de La Pampa y de Córdoba, y toda esa agua empieza a drenar hacia Bragado. Y después tenemos agua de Trenquelauquen, Pehuajó, Casares, 9 de Julio, que también viene a caer a Bragado, o sea, viene del noroeste y del oeste, y llegan a Bragado, que es la salida natural del agua. Ahí hay que hacer un montón de obras, que se llama el nodo Bragado, para poder sacar todo el agua que viene del noreste, del noroeste y del oeste, para darle mucha capacidad para que esa agua pueda salir hacia el salado. Todas esas obras no se han hecho, pero desde aguas arriba del oeste, de Trenquelauquen y desde Villegas, sigue cayendo, sigue entrando agua naturalmente, o sea, no. Y cuando pasan estas cosas, lamentablemente entra la desesperación a la gente, empiezan a hacer canales clandestinos, empiezan a sacarse el agua de encima, se la tiran a los vecinos, y con un agravante enorme, que los intendentes no empiezan obviamente con mucha agua empieza a haber problemas en los caminos, en los principales no tanto, pero sí en los secundarios y terciarios, y estos excesos enormes de agua, porque no son tan comunes, pero es raro que haya llovido tanto en un año, sobre todo después de una sequía, y la verdad que hay un problema enorme. Los intendentes no tienen respuesta, la provincia menos aún, con el agravante de que hay un fondo hídrico que se forma con el 9% del impuesto a los combustibles, que el gobierno nacional ha decidido no utilizarlo. Entonces no se lo da a nadie y no se han hecho las obras, amén de que había un crédito antes que se podría haber utilizado. Yo particularmente soy bastante crítico también de los productores. Nosotros los productores no exigimos de la misma manera cuando tenemos el agua al cuello que cuando hay sequía. Y entonces creo que es una cuestión de ambas partes, con mayor responsabilidad de parte de nación, provincia y municipios. Cuando la parte está de Bragado, la que estás vos, ¿es la que está más perjudicada? No, la de arriba, la tuya. Nosotros estamos en el norte del partido, con caída y salida hacia
y nosotros estamos como 8 metros por arriba del nivel de Bragado. Nosotros estamos a 64 metros y Bragado está a 56 sobre el nivel del mar. Entonces no tenemos tanto problema y además tenemos salida. Nosotros en el 2001, desde la zona que estamos nosotros, cuartel 11, cuartel 10 y cuartel 12, que son Irala, Warnes y el cuartel 11, que no hay población, así que solamente cuartel 11, hicimos todo un canal muy importante, con permiso, con autorización de la municipalidad, por supuesto legal desde ese punto de vista, y con recursos de los privados hicimos un canal que lleva junta todo el agua del pie del médano que te estoy hablando, que usa todo el partido, y lo llevamos hasta el Salado, pero porque tenemos esa salida, que son como 12 kilómetros de canal que se hicieron en su momento, y obviamente que no te sacan todo el agua, pero van sacando los excesos de a poco a medida que se van juntando. Y la verdad que ha sido muy bueno eso porque no hemos tenido ningún problema. En el sur del partido, sur y oeste del partido, el problema que tienen es que esa agua se encajona antes de Bragado, y al no tener las obras hechas, no sale. Entonces, Bragado está peligrando, porque realmente está peligrando, de que si llega a caer un agua muy grande ahora, hay una defensa que tiene Bragado todo alrededor, en el noroeste, que si el agua llega a presionar mucho, puede romper eso y inundar muchos barrios de Bragado. Amén del desastre que ha hecho los campos, ¿no? Los campos están llenos de agua, son ríos, son canales, los caminos, mucho daño en los cultivos, afectado, ¿qué quiere decir? Algún grado de encharcamiento, de imposibilidad de llegar, etcétera, se calcula que debe haber unas 4 millones de hectáreas. Y realmente muy, muy afectadas, unas 2 millones de hectáreas. El 9 de julio está próximo, está en la zona desfavorable, está en la zona perjudicada, Sí, ¿no? sí, también. O sea, vos tenés ahí Los Toldos, que es General Viamonte, Lincoln, Bragado, 9 de julio, Casares, fueron de los primeros, parte de Pehuajó, y después ya te vas para la zona de Bolívar y Deró y todo, que ya está empezando a haber una cantidad de agua, bueno, y allá toda la zona de Tapalqué, Alvear, antes de llegar a Bolívar y Olavarría. Bueno, Olavarría por ahí no tanto, pero ya toda esa zona, Rauch, Las Flores, ya están empezando a tener muchísimos problemas. Dudignac. Sí, Dudignac está en el partido de 9 de julio contra Bolívar, sí, está muy complicado. Tengo un amigo mío que no ha podido ni sembrar, o sea, hay gente que no ha podido ni sembrar, y lo poco que habían sembrado de trigo está muy comprometido. No pueden sembrar maíz, no pueden sembrar soja, no han podido sembrar prácticamente nada. Va a haber un problema muy grave este año con la gran parte de los productores. Yo iba a un amigo, tenía un amigo que falleció, que ahora el campo lo tienen los hijos, una familia Reynolds, Henry Reynolds, que estaba en Dudignac. Y en Deró también tenían, como Tambo, tenían también algo en Deró. Y bueno, y ahora, bueno, los hijos, que los hijos no viven en el campo, lo rentan, viven todos en Capital, en Buenos Aires. Uno de los chicos está en Valencia, muy bien. De los hijos, me comentaba, el que está acá, el que administra todo, me comentaba la otra noche que estaba muy complicado el tema, ¿no? Sí. Bueno, esto para informar a la gente que muchas veces de las comodidades nuestras ciudades, que a veces nos quejamos por las inundaciones, hay gente que la pasa mucho peor y que encima pierde lo que es su sustento. No puede sembrar, esto retrasa evidentemente todas las posibilidades de crecimiento económico de esas zonas. Así que, bueno, esto es para que a veces la gente tome noticias, es bueno tenerte a vos in situ, Pablo. Bueno, y vamos a hablar... Enviado especial. ¿Cómo? Enviado especial. A mí me mandan a la zona inundada y a vos te mandamos a Europa. Claro. Vos no estás en la zona inundada, ya dijiste que no estás en la zona inundada. Y además te mandamos un patito muy simpático amarillo por si hay mucha agua. Sí, eso de pileta. Claro. Sí, tengan cuidado porque había una diputada que se lo ponía en la cabeza, los patitos esos. Se ve que no los tenía muy en fila los patitos.
Bien. Dios querido. ¿De qué hablamos, doctor? ¿Sobre qué vamos a avanzar? Sobre varios temas. Uno de los temas que yo quería abordar es que ayer estuvo muy bien, a mi juicio, lo que escuché de Mauricio Macri, manteniendo la línea que todos aspiramos a que tenga el partido, el PRO. Decíamos antes, cuando empezó el programa, del tema que el presidente, bueno, con su versatilidad para modificar sus conductas, de aquel presidente el 26 de octubre a la noche, contemplativo, alguien muy abierto al diálogo, bueno, pasó a endurecer las posiciones, y esto hizo que Mauricio Macri se fuera realmente decepcionado de la reunión que tuvo en Olivos, las famosas milanesas, que evidentemente fueron una milanesa bastante amarga la que comió el viernes pasado, porque salió decepcionado realmente. Lo describió en el foro de ABCEB, de Dante Sica, el que dirige Dante Sica. Él había propuesto, para reemplazarlo al jefe de gabinete, a alguien que tiene buena relación con la oposición, alguien que conoce el mercado energético, que es Horacio Marín, el actual presidente titular de YPF. Y repito que no se trata de cualquier oposición, con aquella oposición que uno directamente tiene límites infranqueables, porque piensan de una manera realmente decimonónica, o sea, con una izquierda que ni siquiera era la izquierda francesa de los años 60, es una izquierda absolutamente radicalizada. Yo diría que son bolcheviques directamente, o sea, son alguien que están atrasando totalmente el reloj de la historia, porque aún ve unas izquierdas como las uruguayas, las izquierdas de todo el mundo occidental, son izquierdas que no se ponen a decir que van a combatir el capitalismo, que quieren ahuyentar inversiones, sino todo lo contrario. Son izquierdas realmente moderadas, porque han entendido que la gente al final de todo el camino se termina disgustándose con la polarización que se produce en muchos lugares. Y esto se relaciona con otro tema que me gustaría tratar con ustedes, que es el tema de las elecciones en Estados Unidos de medio término, que ocurrieron el día de ayer. Pero volviendo al tema de Macri, se sintió decepcionado realmente, sobre todo porque a la misma hora Patricia Bullrich estaba disponiendo que varios de los diputados abandonaran el bloque y se pasaran directamente a la Libertad Avanza. Esto termina desperfilando, parecería que es como que el presidente quiere que solamente queden arriba del cuadrilátero imaginario de la democracia, que queden dos contendientes. Cristina, que ya ahora la señora condenada, ya ahora es una anciana que evidentemente para mí ya no razona adecuadamente por las cosas que dice, y que evidentemente también ha quedado muy desfasada la historia, y el mileísmo absorbiendo a todas las fuerzas que están a la derecha, todas las fuerzas que se encuentran en el espacio de la derecha, del conservadurismo liberal, y esto le va a hacer daño a la democracia. Yo lo estoy advirtiendo, porque esto va a generar un partido único, un partido monocolor, y es bueno que haya una alternancia entre fuerzas que pueden ser afines, con un sentido mucho más republicano, mucho más apegado a la norma del Estado de Derecho, como es propuesta republicana, justamente PRO, y otro que evidentemente tiene formas más draconianas. Lo hemos visto en la disputa interna que hay entre Karina Milei y Santiago Caputo. Evidentemente, Karina Milei necesita gente que sea fiel y obsecuente, no acepta la más mínima crítica, y aquellos que a lo mejor pueden disentir de alguna manera, caso por ejemplo Nicolás Pose, recuerdo, Diana Mondino, Ramiro Barra, que eran espadas muy fuertes. Yo me acuerdo al comienzo de la gestión, que uno realmente los veía totalmente consustanciados. No hablo de Esper, porque Esper ya es una cuestión
penal lo que lo sacó de la cancha, ¿no? Pero hablo de los otros. Es como que si no hacen una profesión de fe absoluta, evidentemente son desplazados del Olimpo del mileísmo. Y esto es peligroso porque cuando se produce, como dijo muy bien ayer Mauricio Macri, esta megalomanía, esta gente que deja de escuchar, esta gente egocéntrica, fueron palabras muy fuertes las de Mauricio Macri, pero que evidentemente muy descriptivas. Yo estaba allí y los presidentes los presidentes que estaban, Calderón de México, Frei de Chile, expresidentes, Aznar, lo miraron realmente hasta con cierta simpatía, porque ellos participan también de ese club de presidentes que están más cerca a posiciones, no más cerca, tienen posiciones de derecha, pero evidentemente siempre tienen una mirada hacia las instituciones republicanas y por supuesto también aquellos sectores que muchas veces no tienen la misma posibilidad que otros, por supuesto, premiando la meritocracia y que la igualdad de oportunidades sea una base de lanzamiento y no que sea el adocenamiento de gente que quiere vivir sin estudiar y sin laburar. Por eso me pareció buenas las definiciones. Lo que veo es que evidentemente la atracción que tiene esa aspiradora llamada La Libertad Avanza está succionando y capturando de distintas fuerzas políticas. Bueno, el poder todo lo ordena, ¿no? El calorcito que se desprende del poder hace que por oportunismo, sin ningún tipo de reflexión introspectiva, sino solamente por el aprovechamiento del momento, mucha gente se vuelca y hace los famosos saltos con garrocha. Dicho esto, me pareció, yo quería dejar sentado esto que me pareció muy bueno de parte de Mauricio Macri, lo de ayer y también el tuit donde hizo la declaración, donde mantiene su posición. Vamos a apoyar lo que está bien, que es lo que vos dijiste hace varios programas atrás, Pablo, como dirigente del PRO. Lo que está bien lo vamos a apoyar y vamos a criticar lo que esté mal. No para tirar 14 toneladas de piedra ni para que se pongan a decir que somos destituyentes, sino simplemente para mejorar, para superar, que eso se trata también la meritocracia, ¿no? Estás muteado. Sí, a ver, coincido totalmente con lo que vos decís. Sí. Siempre, de hecho lo hemos hecho estando dentro del PRO. A mí me parece que es sano que haya voces disidentes dentro de un propio partido. O sea, La Libertad Avanza, vos llegás a decir algo y te corta la cabeza. Parece como lo que le hicieron a Scioli, ¿te acordás? Cuando Scioli fue vicepresidente y quiso decir algo, organizó una reunión, lo llamó Néstor Kirchner, lo sacó de la Casa Rosada del despacho, lo mandó y dijo que se calle la boca. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Están haciendo una construcción transversal y tiránica desde el gobierno para que todo el mundo se calle, esté todo el mundo sometido y que nadie hable. De hecho, cuando uno habla con los funcionarios, todos tienen miedo de hacer algo porque tienen miedo de que los echen. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente que, Jorge, vos sos fiscal, vos has sido fiscal de La Libertad Avanza, yo soy fiscal de La Libertad Avanza, siendo del PRO. ¿Por qué? Porque sabemos indudablemente lo que hay enfrente. Lo que no quiere decir que nosotros mantengamos nuestra identidad y que tengamos enorme cantidad de disidencias. Vos lo podrás tener en tu área y yo, por ejemplo, en el sector agropecuario, el nuestro, tengo enormes diferencias con la no política o con la política de exacción que están haciendo. Hoy estaba Patricia Bullrich y Adorni hablando de las inundaciones. Las inundaciones empezaron en marzo de este año y los recursos del fondo hídrico, que son los que se cobran en el impuesto al combustible, nunca los liberó para que se hicieran las obras. O sea que hace 2 años que este gobierno le importa un pito lo que pase con... Entonces ahora se vienen a hacer los que se ocupan. Me parece muy bien que se ocupen, pero no me vengan a joder, y perdonen la palabra, con que les interesa cuando lo tendrían que haber hecho antes, cuando saben perfectamente bien que las obras se hacen mucho antes, no se hacen en el medio del agua. Entonces, están haciendo
advenedizamente, usando políticamente un desastre para hacerse los buenos ahora, con cosas que tenían que haber hecho antes y con recursos que ni siquiera eran de ellos. Eran recursos ya asignados a obras hídricas en la provincia de Buenos Aires también. Lo están haciendo, Pablo, con un criterio exclusivo. Yo le escuché a Patricia Bullrich hoy y lo están haciendo realmente con un criterio puro y exclusivamente demagógico, porque Patricia Bullrich salió hablando de este tema como si fuera la vocera, era el mismo escenario, se veía del telón de atrás que era el mismo que usaba Adorni, cosa que me sorprendió. Se le va a dar un papel muy importante como senadora, seguramente esa es la misión que debe tener, de salir a cruzar a la gente, o a cruzar, a mostrar que hay músculo político dentro del gobierno. Vos hablabas de eso, de la concertación plural de Néstor, era concertación plural pero concentración individual, porque iba sacando las piezas de los distintos tableros. No sé, Ricardo, si... Bien, yo los escucho siempre atentamente y acá mi maestro se enoja, el profesor dueño. No soy dueño del programa, no lo digas más. No, pero me gusta decir que sos el dueño porque realmente no soy sos el dueño. Bueno, pero sos el alma de este programa. Todos. Hoy, si no fuera por usted, bueno, si no fuera por ustedes tres, por supuesto el productor también y Gerardo, pero por Pablo, por Osvaldo y por vos, yo el programa solo, la verdad que a veces, y lo voy a confesar, a veces están entrevistando gente que cae en lugares comunes y que está repitiendo lo que nosotros ya conocemos, me termina aburriendo. Entonces, si quiero hablar de campo, voy a hablar de campo con uno que está, aparte que Pablo no habla solo de campo, pero concretamente el tema de las inundaciones, lo podríamos haber llamado hoy, seguramente Horacio tendría 10 personas para llamar, dije no, porque van a caer en lugares comunes, no van a decir las cosas que dijo Pablo. Entonces a mí me pone muy contento eso, porque Pablo agarró y fue al hueso al decir que el impuesto de los combustibles tendría que haber sido destinado a la construcción de esta infraestructura vial, infraestructura hídrica, que no se destinó. Y ahora parecen haciéndose los buenitos. Hay otros que por ahí lo dicen de otra manera, buscando quedar bien, son tibios. En cambio, él va directamente y como esto en todos los temas. Bien. Son todos ustedes. Bien, no, yo no soy... Pero yo no me enojo, No, yo tampoco. Pongamos un poquito de alegría en la mesa. Ah, ¿no? Bueno. Así que a ver si mi Gerardo me pone un poquito de alegría, Gerardo, a ver, un wiki. Gracias. Algo, ¿qué es esto, un circo? No, un cuac, póngame un cuac, a ver. Ahí está, listo, ahí está. Tal vez yo siempre busco alguna otra opinión. Por supuesto que estoy de acuerdo, por supuesto que entiendo el campo y me parece que lo que ha señalado Pablo Torello ha sido absolutamente concreto, coherente y fundamentado. No quisiera estar tampoco en los zapatos de Milei y su gente, no quisiera estar, porque también entiendo que este primer año, o 2 años casi de gobierno, que se cumplirán dentro de escaso mes, no le ha sido fácil. Entonces, por ahí ocuparse de cada uno de los temas les ha sido tal vez complicado. Complicado porque ellos mismos se ahorcaron con su propia soga, pero también es cierto que han llegado momentos muy difíciles, donde el dinero se cuenta por goteo, y donde la idea de mantener esta forma económica de mantener el gobierno, por ahí le ha llevado a no tratar de tocar dineros que, si bien están destinados para alguna cosa, se hace o no se hace. Creo que también pasa por esto un poco, no se los culpa a ustedes, Pablo, pero creo que también tendríamos que por ahí pensarnos un poco más, porque antes, ya desde el mes, cosa que no lo sé, por eso estoy hablando por boca de ganso, haber hecho o haberse reunido con las autoridades de lo que hace dentro del ministerio, dentro del gobierno actual,
a lo que hace a ganadería, lo agropecuario, llámenlo como quieran, haberle planteado estos problemas, ¿no es cierto? Porque está bien que se quejen ahora, pero yo no sé si hicieron planteos desde el mes de diciembre que llegó Milei y los meses que le siguieron, si le hicieron llegar estos planteos. Porque también entiendo que Milei tiene 85 millones de problemas cuando llegó al gobierno, con 5 diputados, no sé, 3 senadores y poca nafta para recorrer. Pero de todos modos, yo espero, siempre espero, no he perdido nunca las esperanzas, que esto se vaya modificando. Si bien es cierto que tampoco ayuda, tampoco es tan fácil, tener un Milei de un modo el sábado y un Milei de otro modo el lunes, ¿no? Creo que va a ir mostrando sus efectos, que todos los tenemos, y que esto posiblemente, si los nuevos asesores, ministros, secretarios que lo acompañan, le van mostrando la realidad, evitando los miedos, porque acá Pablo dijo algo interesante, ¿no? O lo dijo Jorge, no me acuerdo, cuando dijo que tienen miedo, ¿no? Un poco esto, que no se lo dicen por miedo. A ver, si yo soy funcionario y estoy como asesor de un presidente, si tengo miedo es porque soy un miserable que tengo miedo de perder el puesto. ¿Y vos tenés que no están en esa situación? Bueno, pero entonces es lamentable. ¿El terror a que te digan afuera? Está bien, pero eso es lamentable. Porque, cuando yo he estado en algunas funciones, pocas, ¿no es cierto? Yo he dicho lo que había que decir. Algunas veces que me costó, que me dijeron afuera. Y bueno, pero para eso estoy. No para calentar la silla. El que te dice afuera, vos tenés que pensar, hemos trabajado juntos. Si vos cuando me has venido a mí con algunas cuestiones, sí. Yo te he escuchado, incluso te he dicho, bueno, avanzá en este sentido. Cuando hables con los asesores, concretamente, en la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal Federal, sí. Hablá con los otros asesores, con el secretario, que es un tipo muy correcto, sí. y vos ibas y hablabas, incluso más, hablabas con asesores sí. del kirchnerismo, sí, con los cuales evidentemente no coincidías en absoluto, no. Pero hablabas y hablabas. Y cuando me venías a mí, a lo que no me gustaba, pero me daba cuenta que era absolutamente necesario porque el sentido común me lo indicaba, te decía avanti con esto, pero si yo me cierro y no quiero escuchar, no aceptamos nada, ahí tenemos problemas. Y con esto te digo, vos decís que los problemas creo que hay problemas que son vitales, y el problema de infraestructura es vital, y el presidente esto tenía que haber dado bolilla el primer día, no para que el Excel cierre, porque con ese criterio hubiera dicho, bueno, pobre, si le vamos a hacer una cosa, a los pobres farmers, a los productores agropecuarios, vamos a hacer una cosa muy simple, saquémosle todas las retenciones y decimos, muchachos, la plata está en las retenciones. Acaba de decir algo, Pablo, que hubo un canal aliviador en la zona del norte del partido Bragado que fue hecho que lo hicieron ellos con recursos privados. Sí. Entonces le decís, ahora, la plata que iba para retenciones se la quedan ustedes, pero se comprometen a hacer estas obras, en la medida que le alcance. Pero si vos encima le seguís, vas a terminar matando a la gallina a los huevos de oro. Porque ahora imagínate, cuántas miles de hectáreas se está diciendo que hay bajo el agua. Eso de retención no levantaron un mango, o sea que se le va a desfasar. Bien, Jorge. Yo creo que es lo que hemos dicho en una oportunidad. Los números cierran, pero no pagas el colegio de los chicos, se te vienen los techos abajo, no pagas la Ahí lo tengo a mi amigo Pablo. Es interesante. Como te voy a sacar la tarea, Pablo, señores y señoras, vamos a un corte publicitario. Gracias. Muy bien. Sí. Vamos la radio. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera.
Elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, seguimos al aire, Jorge. Seguimos al aire en una causa que tuvimos juntamente con el doctor Ricardo López Murphy contra los doctores Daniel Obligado y Adrián Grunberg del Tribunal Oral Criminal Federal número 5. El Consejo de la Magistratura resolvió directamente archivar la causa. La razón de esto fue que por el transcurso del tiempo, lo que hablaba siempre FAI, la cronoterapia, la comisión respectiva del Consejo de la Magistratura, la comisión de enjuiciamiento, dispuso esto por la sencilla razón de que había pasado el tiempo. La inconducta de los doctores Grunberg y Obligado se debió a un tema que habían tenido un fallo, una resolución de Cámara absolutamente alejada de el ordenamiento jurídico vigente, por un lado, error inexcusable del derecho, y por el otro lado, para favorecerla a la condenada hoy por otra causa, Cristina Elizabeth Fernández. El doctor Sebasco, que patrocinaba esta causa, que a su vez después se acumularon otras causas a esta, una de, como ya dije, del doctor Ricardo López Murphy, otra del diputado Alberto Acef, terminaron por esto que decía yo, la cronoterapia. Por el transcurso del tiempo se dispone el archivo de esas causas. Cuando me lo comentó Luis Sebasco, me puso realmente, textualmente me dijo papelón judicial, y yo le contesté diciendo realmente, Luis, es vergonzoso. Lo cajonearon hasta que venciera el plazo. Entonces, estas son las cuestiones que hacen que la gente, muchas veces, porque esto lo hizo el Consejo de la Magistratura, o sea, ¿a qué voy con esto? Voy a que dejaron, como en el fondo yo tengo que pensar que hay una defensa corporativa por la potencia, el poder que tiene, el músculo que tiene el Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura, presidido nada más y nada menos que por Horacio Rosati. Dijeron, bueno, esto ya pasó, no es una causa. Yo quería que aunque sea para salvar, pero no para condenarlo, sino para salvar el buen nombre y honor, que los equivocados fuéramos los demandantes, en este caso los denunciantes, en 3 causas distintas, López Murphy, Sacef y yo, siendo en ese momento diputados nacionales. Seguramente debes haber firmado vos también, Pablo, porque firmabas todo. Así que todo lo que fuera para lograr un saneamiento de las instituciones de la República lo firmaban. Así que, no sé, usted como... Bueno, yo me estoy enterando de esto, ya sé. lo tenía. Ahora, esto es, a ver, ¿cómo explicarle? Es comer arroz todos los días. Esto pasa muy seguido. Esto nos acredita también que los jueces y a veces los integrantes de algunas instituciones, como esta institución relativamente moderna como es el Consejo de la Magistratura, sí. A veces se demoran demasiado y muchas veces
se demoran cuando no hay una cuestión clara política, ¿no? Es decir, cada cual va poniendo la cara al sol de la manera que puede y se va corriendo de la lluvia de la manera que puede. Entonces, esto es lo que a mí no me gusta. ¿Sí? Creo que la justicia, lo dije muchas veces, lo he repetido al hartazgo en muchas de mis causas, la justicia que llega tarde es una justicia que no sirve. Seguro. Porque la justicia que llega tarde es el peor de las injusticias, porque no aclara el tema y deja a quienes hicieron las denuncias correspondientes, a veces jugándose algo más que las costas, entendámoslo bien. Tenemos abogados que tuvieron que soportar visitas de la FIP, una cosa muy rara, ¿no? Visitas de la FIP reiteradas veces. ¿Por qué? Por haber iniciado una causa contra alguien que en su momento estaba del poder. Entonces, yo entiendo todo. Gustar no me gusta nada. Creo que lo tenemos al doctor San Martino, ¿no? Si este es así, los saludamos, querido Osvaldo, Ricardo Bullerí y Jorge Enríquez. Hola, Ricardo. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Pablo está también. Perdón. Pablo Torello, perdón, mi jefe. Mañana comienza la causa de los cuadernos y la justicia rechazó un pedido de Cristina que quería cobrar la pensión de Néstor Kirchner. Es una cara dura total esta mujer. Bueno, y mañana empieza la causa de los cuadernos, así que veremos qué destino tiene. Me parece que va a seguir sumando años. No le va a alcanzar, me parece, la vida para purgar condenas en prisión. También en el caso de ella, la cronoterapia va a ser la famosa frase que acuñó Fait, ese grande del derecho, va a ser, se va a dar y seguramente va a terminar sus días condenada, pero con mucho saldo deudor. Osvaldo, estuvimos hablando recién del tema de las inundaciones, que Pablo nos dio una explicación acabada de lo que se trata eso, de las obras hídricas que nos hicieron, y también empezamos a hablar un poco del tema de Macri y lo que pensábamos nosotros del PRO. Me pareció muy atinado lo que dijo Macri en un tuit, y me volvió a parecer atinado lo que dijo ayer en el foro ABCEB acerca de los líderes megalómanos, los líderes que no escuchan, que son como autores de la verdad revelada y que todo el mundo se tiene que someter y tener obediencia, y más que obediencia, fidelidad absoluta, so pena de ser expulsado del paraíso. Así que, bueno, de las inundaciones ya hemos hablado, queremos escucharte un poquitito de estas cosas, de la situación del Partido Radical también, que hoy hay muchas notas en distintos portales, así que bueno, hablemos de política. No sé, ya sobre lo de Macri habrán comentado ustedes, no tengo nada que agregar. En cuanto al radicalismo, parece como desde hace más de 100 años camino a su extinción. Puede ser que de alguna forma sobreviva, pero se lo ve en una situación muy difícil. Su representación parlamentaria está muy menguada. No hay un liderazgo nacional, porque evidentemente el presidente del partido, que es Martín Lustó, no ha logrado ejercerlo, y no sé si ha de alguna forma querido ejercerlo. Más allá de sus posturas particulares en el Senado, con muchas de las cuales debo decir que yo coincidía en contra del resto del bloque, que en el primer año estaba demasiado apegado al gobierno. Pero es una opinión personal mía. Pero evidentemente, más allá de eso, él no era representativo, porque si uno es presidente del partido, no puede votar en absoluta minoría respecto de su bloque, porque evidentemente lo que falla ahí es la representación. Ahora, se habla de que podría ser postulado Mario Negri, vos lo conocés bien, Jorge. Indudablemente creo que tendría las condiciones, la trayectoria, las cualidades como para desempeñar ese rol, en un momento complicado, porque el radicalismo
tiene todavía algún peso en algunas provincias, por Corrientes, en Mendoza, en Chaco. Santa Fe. En algunos casos más solo, en otros en alianza, pero en aquellos distritos durante décadas desde su fundación fue muy fuerte, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires prácticamente ha desaparecido. Conserva, digamos, en el ámbito estudiantil algún liderazgo y en algunos ámbitos, por ejemplo, profesionales, como en la abogacía de la ciudad de Buenos Aires, sí, pero no ha logrado generar nuevos líderes, nuevos dirigentes que convoquen a la gente en esta época en que las marcas, los partidos están debilitados. Bueno, quizás necesite atraer personas a las que se vote más allá de la identificación partidaria. No sé, por eso, además en una época de polarizaciones, un partido que más bien es centrista, le cuesta ubicarse. Fíjate lo que ha pasado ahora polarizaciones a nivel mundial, ¿no? Fíjate lo que pasó ahora en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Gana un alcalde que es un joven de 34 años, de origen musulmán, pero con posturas muy de izquierda. Él se califica de socialista, con posturas anti-israelíes, ha negado que, por ejemplo, que Venezuela sea una dictadura, o por lo menos no ha querido pronunciarse claramente, muy similar a las posturas del kirchnerismo, ¿no? O de Podemos en España, y sin embargo tuvo un resonante triunfo, a tal punto que Cuomo, que había sido gobernador de Nueva York y que es de una dinastía de políticos demócratas de ese estado, perdió la primaria con él, y luego, en algo que evidentemente no corresponde hacer, pero lo hizo, se presentó por afuera como candidato independiente. Y Trump lo apoyó, porque veía que el candidato republicano iba a quedar muy lejos, y sin embargo, ni así pudo ganar. Obtuvo el 41%, creo, frente al 50-51% de este hombre, que no estoy diciendo su nombre porque es algo así como Magdalani, pero más corto, Magmani, algo así. Mandani. Mandani. Sí, Mandani. Lo escuché un poco, evidentemente es carismático, es muy buen orador, es simpático, pero eso no quita que esas sean las ideas que ha tenido hasta ahora, salvo que cuando gobierne se tire más hacia el centro. Sí, menciono esto para que veamos que en todo el mundo de un extremo se va al otro. Yo creo que la realidad le va a dar un mazazo, me da la sensación, porque esto... Veremos. De todas formas, fíjate que también ayer hubo elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, y triunfaron dos candidatas demócratas, dos mujeres, triunfaron con bastante holgura, y el Partido Demócrata recuperó mucho de lo que ha perdido en las últimas elecciones. Es decir, es un momento en el que, de acuerdo a las encuestas, internamente Trump está con una imagen negativa muy alta. Y estas dos mujeres es interesante, porque una de ellas fue agente de la CIA en el ámbito del narcotráfico, y la otra fue piloto de... ¿Piloto? Ay, qué lástima. Se te cortó, Osvaldo. ¿Piloto? No se te escucha, Osvaldo. Quedaste... Hola. Ahí está. Hola. Quedaste con que una era piloto de y no sabemos de qué. Sí, piloto de helicóptero de la Marina había sido. En su trayectoria. Después creo que fue fiscal federal, me parece. Pero quiero decir, un perfil bastante singular, y me parece que expresan otra de las vertientes del Partido Demócrata, más moderada, más centrista. Bueno, vamos a ver cuál de las dos se impone. Yo creo que el extremo al que lleva este nuevo alcalde de Nueva York, evidentemente va a beneficiar a Trump, porque él va a caricaturizar al Partido Demócrata en general con esta figura, salvo que esta figura, como decís vos, Jorge,
comprenda que gobernar es algo distinto de hablar en una asamblea estudiantil y sus posiciones, no lo sé. El famoso el famoso teorema de Baglini, ¿no? Claro, claro. ¿Decías algo vos? No. Yo lo acompaño al profesor San Martino en esto, ¿no? Es decir, lo que hemos visto ya desde antes de Macri es la desaparición del radicalismo, ¿no? Como fuerza propia. Siempre ha recuperado, fíjese que la última elección del radicalismo antes de Macri, creo que no le alcanzaba el porcentaje para poder presentarse o algo por el estilo, le fue muy mal. Hasta que cuando con el PRO se logra incorporar a todas estas fuerzas, volvió a tener, digamos, una cierta participación tanto en las cámaras como en el poder político, los radicales. Creo que estamos volviendo a eso, ¿no? Antes de Macri, y seguramente el radicalismo volverá, como bien señala Osvaldo San Martino, volverá de la mano de alguna coalición, ya sea o con la Libertad Avanza o con el PRO o los tres juntos, que es que lo que creo y espero que suceda, una coalición seria, una coalición respetable y respetuosa, donde se escucha ambos. O sea, si vos esperás eso, estimado Ricardo, sí. Evidentemente sos una persona muy soñadora, porque con la Libertad Avanza es imposible que haya ninguna coalición seria y respetuosa, porque no hay coalición ninguna. Fíjate que en las provincias donde se presentó con otros partidos, fue con el nombre de la Libertad Avanza, fue con los colores de la Libertad Avanza. Cuando Macri va el viernes pasado a verlo, prácticamente lo desprecia, no intenta generar un gobierno más amplio, incorporando figuras del PRO, de otros partidos, al contrario, lo sustituye a Guillermo Francos, que era una figura más de consenso, más dialoguista, más respetuoso de la institucionalidad, por Manuel Adorni, que se caracteriza simplemente por ser un chicanero de muy bajo nivel, una persona que debe ese cargo a ser un adulador de la hermana del presidente. Es decir, que yo no veo la posibilidad de ninguna coalición seria, duradera, y en lo personal, como radical, desde luego que rechazaría cualquier coalición con la Libertad Avanza. Pablo. Bueno, hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? No, a ver, ¿cómo va? Yo coincido que es difícil, pero creo que hay que lograrlo, y creo que hay, como decimos acá en el campo, hay mucha carne en ese hueso. Yo creo que la Libertad Avanza sigue con su 30% y no puede más. Lo demostró en la provincia de Buenos Aires, en la elección de la provincia de Buenos Aires, donde sacó el 32-33, y eso que hubo muchos votos nuestros, del PRO. Así que me parece que hay lugar para esa fuerza. Vos decís por ahí, yo no sé si entendí bien, pero yo sería un soñador también, porque yo creo que hay muchísimo espacio para poder hacer ese lugar de centro-derecha, pero republicano, institucional, y no lo que tenemos hoy, porque lo que están haciendo ahora, al cambiar a toda esta gente, como dijiste, a Franco, por Adorni, es el popular vamos por todo de Cristina. Y yo creo que la sociedad argentina es muchísimo más madura, el votante, es mucho más madura que los políticos. Sin duda. Y le va a volver a demostrar que hay lugar para un espacio de centro-derecha muchísimo más moderado y no tan extremista como está haciendo Milei, que ni siquiera se da cuenta la difícil situación en la que está la gente. ¿Y por qué ganó? ¿Por qué le dieron el 42%? Porque lamentablemente Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que eran los dos referentes que habían quedado activos, se fueron del PRO y el PRO quedó como guacho, y la verdad que no teníamos tiempo para rearmar todo eso. Yo creo que se va a armar, creo que va a ser un lugar donde va a poder también, obviamente vamos a abrazar a todo el mundo y nos abrazarán a nosotros, a los radicales, hay muchos independientes, muchos democráticos que quieren algo como la gente,
Y creo que eso se va a armar de acá al 2027. A mí me gustaría ir a una PASO contra La Libertad Avanza, contra en el buen sentido, pero para armar algo muy, muy bueno para el 2031. Porque la verdad eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Yo creo que se puede hacer perfecta. Se puede hacer perfecto, Osvaldo. Lo que yo decía, para tratar de que si no fui claro, me parece que eso no es posible con Milei adentro, porque él no admite compartir el poder, la cultura de coalición, requiere un respeto recíproco. Me parece que yo no sé, nunca pensé que fuera posible, y cada vez me parece que no quiero ser pedante, pero la realidad me va dando la razón, y creo que él en estos primeros movimientos, después de un discurso moderado y después de algunos gestos que parecían ir en la dirección correcta, rápidamente se replegó sobre sí mismo, sobre su entorno más reducido, y yo creo que no comprendió el mensaje de las urnas, que no fue el de darle un cheque en blanco, sino que, como vos decís, en definitiva triunfó la estrategia de la polarización, se planteó una especie de balotaje, fue exitosa desde el punto de vista publicitario, porque en definitiva era una elección legislativa, pero los que decíamos que era una elección legislativa, no tuvimos el peso suficiente. La gente tuvo temor a la vuelta del kirchnerismo, y en definitiva también tuvo temor al desequilibrio muy rápido, en la medida en que, de acuerdo a lo que había dicho Trump, la ayuda no continuaría si perdía las elecciones Milei. Así que me parece que todo eso jugó, y que no necesariamente ese 40-41% es de mileístas, sino de algunos que lo son, y otros que han votado en esta ocasión porque creyeron que era lo mejor en estas circunstancias. Y Osvaldo, quiero meter una poquita, y 14 puntos, 15 puntos que no están. Acordate que el balotaje fue 56. Claro. Y hoy fue 41, en una polarización. Entonces, esos 15 puntos más la cantidad de gente que votó a La Libertad Avanza, que no es de La Libertad Avanza, por justamente las razones que vos decís, para mí son los 20, 22, 24 puntos que pueden llegar a ser esa fuerza de centro-derecha, o más aún todavía. Gracias. No digo más nada porque el señor Ricardo va a atender lo que tiene que atender. No, tenemos solo un minuto del programa, así que nos vamos despidiendo. Sí, les voy a recordar algo que les señalé la semana pasada, que el día viernes 7 comienza a las 15 horas la 9ª Diplomatura Internacional de Derecho Penal, que realizamos con la Universidad Católica de La Plata, la Universidad Católica del Uruguay y muchas universidades, la Universidad Europea de Roma, la de Padua, etcétera. Así que si quieren buscar algún tipo de información, busquen Universidad Católica de La Plata, UCALP, y ahí en informaciones. Doctor, muy bien, mucho éxito. Le daremos la difusión correspondiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias, Pablo. Gracias, Ricardo. Vamos a estar ahí como oradores en la diplomatura, y nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau. Chau.